Hola, ¿cómo están? Buenos días. Ya iniciamos la clase de hoy que corresponde a seguir investigando un poco más acerca del lettering usando el iPad y el Apple Pencil. La semana pasada comenzamos con esta idea, con esta clase en donde estamos viendo nuevas herramientas para trabajar en diseño gráfico. Nosotros normalmente pensamos que solamente es el mouse, es el único nuestra única herramienta para trabajar en diseño y en realidad estamos un poco equivocados. Hay más elementos que nos ayudan a ser más creativos, más productivos, como por ejemplo la Wacom, que ya la vamos a ver en unas clases en las próximas semanas. Y el Apple Pencil y el Procreate, que junto al iPad son ahora una herramienta que para mí se están volviendo fundamental para hacer bocetos, para hacer diseños rápidos o diseños también más sacados. Yo les he ido subiendo algunos proyectos, cositas que estoy dibujando, coloreando en el iPad y junto a esto estoy subiendo los videos de cómo se hizo. Y es bien interesante el proceso de cómo se va dibujando, aprendiendo a usar las herramientas, las capas, la función del programa, porque en el fondo es eso, una vez que tú aprendes a usar o aprendes los secretos del programa, del Procreate, ya después solamente es la imaginación de cada uno la que nos llevaría a crear dibujos, diseños, en fin, lo que uno necesite. Ahora en estas clases, a partir de la semana pasada, comenzamos a explorar el mundo del lettering, que en el diseño gráfico en los últimos años sobre todo se ha vuelto bien interesante. Hay muchas propuestas, lo vemos sobre todo por ejemplo en negocios dedicados a la comida, restaurantes o el turismo, en donde el lettering se ha hecho bien popular. Nosotros, bueno, digo nosotros cuando hacíamos clases presenciales, hicimos en alguna oportunidad junto a un amigo Hugo, que era el profesor de lettering, hicimos clases presenciales de lettering donde teníamos que comprar hojas, comprábamos unos plumones que tenían una especie de pincel, forma de pincel, porque te hacías líneas delgadas y gruesas, y hacíamos un lettering tradicional. Luego de eso se tenía que digitalizar, lo escaneábamos y lo convertíamos en archivo digital, y sobre ese archivo digital se tenía que luego eh, redibujar con Illustrator. Era, en realidad, yo lo encontraba que era bonito todo el proceso, pero un poco largo. Tenías que hacer muchos pasos para conseguir digitalmente lo que tú querías expresar. Así que ese es el método tradicional. Se sigue haciendo, de hecho, con brochas, con pinceles. Y es un trabajo bien interesante que tiene muchos adeptos. El día de hoy lo vamos a hacer mucho más simple a través del iPad y el Apple Pencil. Les dejo mis redes sociales, siempre estoy colocando acá mis redes sociales, el Instagram, el Twitter, para acá está el Twitter, para acá está el Instagram, para que me puedan seguir y ver los proyectos que estoy subiendo con respecto a este tipo de trabajo. Como buen diseñador en la mañana, un buen café para despejarse. Les vuelvo a comentar lo del Patreon. Ya ha comenzado el mes de noviembre. Nosotros comenzamos en julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre sería nuestro quinto mes que estamos haciendo estas clases online totalmente gratuitas. Duran 40-45 minutos, lo justo que debe durar una clase para aprender un tema nuevo. Acá están nuestros amigos que ya están en Patreon y espero que tú que estás viendo esta clase o lo que van a verla más tarde durante el día puedan colaborar. Es muy simple, entras a esta dirección, a partir de $3 te puedes dar de alta o de baja cuando tú quieras y colaboras para que este proyecto se mantenga en el tiempo, que podamos seguir haciendo un año, 2 años estas clases y voy a saltar pronto, ya estoy preparando el material para saltar a subir este material a YouTube, donde tiene un mayor alcance. De hecho, miren, la cantidad de videos que ya están disponibles, siempre los coloco acá para que ustedes vean que en estos 4 meses y este ya inicio del quinto mes, hay una gran cantidad de material de las clases dedicado al diseño, no solamente al diseño, sino que también a la fotografía. Hicimos un curso de 8 o 10 clases, creo que fueron, donde hablamos exclusivamente de la fotografía digital. Bueno, para que los vean. Eh, Siempre tengo que agradecer a las personas que ya están creyendo en este proyecto, por ejemplo, como eMarket, que es la empresa que me facilitó el iPad, aquí lo tenemos, y el Apple Pencil, con el cual estamos haciendo estas clases, enseñando a usar esta increíble herramienta de diseño, que el día de hoy, como digo, para los diseñadores poco a poco se está haciendo fundamental el tener uno de estos elementos.
IMAR, que es una empresa peruana dedicada a exclusivamente al tema de venta de productos Apple y también el distribuidor oficial de Apple acá en Lima y distribuidor oficial de Wacom, según lo que me estaban contando últimamente, que ya es oficial. Ellos venden, o sea, si tú necesitas una Mac para diseño, una Wacom, una tablet, un iPad, un Apple Pencil, creo que acá es el lugar correcto para que tú lo puedas conseguir. Así que nuestros amigos de IMARC siempre presente en lo que es la difusión y el trabajo del diseño acá en Lima desde hace mucho tiempo. También contarles que en Nexun están mis cursos. Si quieres seguir mis cursos, ya estoy, les conté la semana pasada, ya estoy a punto de comenzar a grabar los cursos, las actualizaciones, por ejemplo, de Photoshop 2021, que ya vamos a hablar yo creo que la próxima semana. Lo nuevo de Photoshop 2021 y de Illustrator, y lo voy a grabar en este curso. Yo ya tengo 8 cursos con ellos, pero voy a hacer las actualizaciones de Photoshop e Illustrator y 3 cursos nuevos que ya les voy a contar de qué se trata, que van a estar muy interesantes. Aprovechen porque todos los meses hay ofertas diferentes, accesos, hay un full pass que pagas una cantidad y puedes acceder a todos los cursos que quedan. Bueno, averígüenlo, entren a nexun.com, que van a encontrar una gran cantidad de cursos relacionados con no solamente con el diseño, sino que con otros temas también. Así que completamente recomendado y por favor sigan también mis cursos en Nexun. Bueno, vamos a la clase del día de hoy. Yo ya tengo listo un material. La clase pasada vimos un poco la introducción y cómo las dos últimas clases, introducción y cómo configurar el iPad, el Procreate, cómo usar el lápiz, las herramientas básicas, básicamente. Y la semana pasada estuvimos viendo cómo darle volumen, un poco de volumen a nuestras tipografías. Bueno, hoy vamos a ver algunos consejos simples para hacer buena caligrafía, buenas letras. Yo he estado revisando bastante material y hay siempre algunos consejos prácticos que seguir. Y los quiero mostrar ahora. Esta zapata después va a quedar compartida para ustedes, para los que quieran manejar estos datos que son bien importantes. Cuando uno hace lettering o caligrafía en general, hay unos trazos bases que hay que aprenderse, que es como la mecánica, es como andar en bicicleta. Uno aprende la mecánica de andar en bicicleta, los pasos que uno tiene que seguir, después se lo aprende de memoria para siempre, no se te olvidan jamás. En el lettering y en la caligrafía también existen estos pasos básicos, que son 7. Hay 7 trazos que son repetitivos, sobre todo en el alfabeto de las minúsculas. Así que vamos a conocer cómo lo asimilo yo en esta era digital. Yo aprendí esto cuando aprendía diseño gráfico hace bastante tiempo, en donde todo se hacía manual, en donde teníamos que usar cuadernos de caligrafía y plumas de distintos grosores para poder hacer las letras, y éramos calificados por eso. O sea, éramos como cuando califican a los niños cuando están aprendiendo a escribir, ¿cierto?, en manuscrita. Nosotros también éramos calificados de la forma parecida. Entonces teníamos que comprar nuestros cuadernos de caligrafía, nos daban una tipografía a copiar, ¿cierto?, a hacer caligráfica y también góticas, por ejemplo. Y presentábamos, por ejemplo, la A y la teníamos que repetir de toda una hoja. Y el profesor nos calificaba si eran todas las A's tenían que ser idénticas, el mismo grosor, mismo tamaño, en fin. Bueno, desde entonces hasta que apareció el iPad ha pasado mucho tiempo. Pero esto de hacer las letras uno lo tiene aprendido. Entonces quiero contar estos secretos, estos trucos para hacer bonitas letras en caligrafía. Por ejemplo, puse acá: al practicar estos movimientos básicos podrá aprender el proceso mucho más rápido. Uno aprende mediante la repetición, o sea, repetirlo una y otra vez te ayuda a memorizar la mecánica del movimiento. Al combinar estos simples trazos, recuerden que son 7 trazos que se repiten mucho en la caligrafía y en el lettering. Al combinar estos simples trazos puedes crear casi todos los caracteres del alfabeto en minúsculas. O sea, son trazos básicos que ya se los voy a mostrar. Y una vez que yo me los memorizo, me los aprendo, hago la mecánica del movimiento, con estos 7 trazos combinados puedo crear todas las minúsculas, todas, absolutamente todo el alfabeto. Solamente necesito aprenderme 7 líneas, 7 trazos. Una vez que aprendas estos conceptos básicos, puedes comenzar a manipular y cambiar cierta forma. Eso, de hecho, también es bastante
es una ley bien frecuente. O sea, te aprendes las reglas, pero a partir de las reglas puedes romper las reglas. O sea, puedes ir aumentando detalle, haciendo algunas variaciones. Así que eso es normal. O sea, te aprendes las reglas, pero a partir de eso ya puedes romper las reglas. O sea, tienes que conocerlas primero para poder romperlas. Bueno, ¿cuáles son esos trazos bases? Aquí los tengo. He hecho un gráfico que después se los voy a mostrar cómo lo hago en el Apple, en el Procreate, que es el programa que usamos para esto, y cómo muevo el Apple Pencil. Luego voy a montar otra cámara para mostrarles cómo es el movimiento de la mano. En este momento no tengo esa cámara, bueno, ya lo voy a hacer a partir de la próxima clase. ¿Cuáles son estos trazos? Primero, la línea recta hacia abajo, que es la número 1, que es el trazo que más se repite. Si se fijan, el trazo tiene una pequeña inclinación y en ambos extremos tiene una pequeña curvita. O sea, comienza con una pequeña curva baja y termina con una pequeña curvita. Si lo repito muchas veces, podríamos decir en un cuaderno de caligrafía, lo podía aprender. Voy a mostrarles cómo hago unas líneas guías, que en realidad las hice en Illustrator y las exporté luego para usarlas en el iPad. Entonces, el primer trazo es la línea recta hacia abajo. El segundo trazo es el giro bajo, o sea, comienzo con la misma línea recta, pero al regresar hago una curva y esta curva debe ser más delgada que la línea que baja, ¿cierto? Que la línea recta. Entonces bajo y hago la curva, es el giro bajo. También está la vuelta de campana, que comienza delgada, sube y baja de forma gruesa, o sea, sube delgada y baja gruesa. Se le llama vuelta de campana. Luego tenemos el trazo compuesto, que tiene un poco de lo que hemos visto recién, un poco de la vuelta de campana y del giro bajo y de la línea recta. Es como la combinación de las tres. O sea, subo con la línea delgada, bajo con la línea gruesa y vuelvo a subir un último medio trazo en línea delgada. Ese sería el trazo compuesto. Ya ahí tengo 4 movimientos. El quinto movimiento es el óvalo. Es básicamente hacer el óvalo, por ejemplo. ¿Para qué necesito el óvalo? Para la C, para la O, para la G minúscula, para la D. Muchas letras tienen este óvalo que después se complementa con el palito que se llama el ascendente y el descendente. Muy bien, ahí tenemos 5 líneas o trazos que tienen que saber sí o sí. Luego tenemos el trazo largo ascendente, que es el que obviamente me va a permitir hacer las L, las D, la B mayúscula, las F. En fin, hay muchas letras que tienen este trazo más alto, que es ascendente, o sea, sube y luego desciende con un pequeño trazo delgado. Y así como está el ascendente, también está el trazo descendente largo, que es el que baja, ¿cierto? Y regresa con una pequeña curvita en un trazo más delgado. Por ejemplo, aquí me va a servir para lo que es las P, las G, ¿cierto? Hay varias letras que las voy a necesitar ese trazo, memorizarlo para poder completar ese dibujo y a su vez ir haciendo compuestos con los demás. Entonces, estos son los 7 trazos claves que hay que memorizar, mecanizar recuerden que el lettering no solamente es el iPad nos facilita porque podemos hacerlo digitalmente más rápido, puedo deshacer más rápido, pero si no lo tengo, puedo comenzar con un plumón. No tengo el plumón, se los voy a fotografiar y se los voy a pasar. Hay un plumón que es un plumón que venden, que es un plumón que tiene apariencia de pincel, que lo venden acá en Lima. Hay un local que se llama La Clave, que está ahí en Miraflores, que venden donde el local que, o sea, que sí o sí lo vas a encontrar, porque no está en toda la librería. Por ejemplo, si vas a una de las cadenas grandes de librería no lo vas a encontrar, lo encuentras ahí en La Clave. Luego les voy a cobrar por publicidad, pero en realidad es el único sitio que te vende elementos para hacer trabajos de artísticos. Entonces luego ya lo voy a buscar y lo voy a fotografiar para mostrarlo, porque si no tienes un iPad también puedes aprender esto con hojas Bond. Haces las líneas, los trazos que ya les voy a enseñar luego, las líneas guías, y lo puedes practicar con esto, o con un plumón ancho también puedes practicarlo. Un plumón ancho es que, cierto, es tableado, es largo y delgado, también se puede hacer con esto. Así que no necesariamente tienes que tener el iPad, no te preocupes, puedes hacerlo con el pincel que te comenté, que ya les voy a mostrar el modelo, cómo se llama y dónde lo encuentran, o también con un plumón un plumón ancho que te va a permitir hacer la línea gruesa y la línea delgada. Vamos a lo del el documento.
esta plantilla que yo me hago. Eh, Esta plantilla la hice en Illustrator, o sea, hice las líneas horizontales y una pequeña línea diagonal más o menos a 15 grados que la fui copiando y repitiendo. Con esa guía la exporté en PNG, esa guía, y la coloqué en Procreate, la puse como fondo y esa va a ser luego se los voy a mostrar. Me permite hacer esta práctica para mecanizar los movimientos de los 7 pasos básicos del lettering. Luego les voy a mostrar cómo lo he hecho en el Procreate, pero la plantilla la hice en Illustrator, que es más rápido, para mí es más simple hacerlo ahí. Exporto la imagen como un PNG y luego me sigue como guía en Procreate. Entonces, así más o menos se ve. Otro dato interesante que les puede ayudar, a mí me ha servido mucho. Hay muchas tipografías. Hay una página que se llama, me imagino que la conocen, todos los diseñadores conocen esta página, que es dafont.com, que es una página donde podemos descargar fuentes para nuestras computadoras. Hay una sección que se llama caligrafía. Ahí encuentras tipografías que son muy útiles para conocer las formas de las tipografías de las letras. Y, por ejemplo, hay varias. Yo descargué esta que se llama Black Sword, que es una tipografía 100% para el lettering. Está increíble, o sea, es ideal para aprender el lettering. ¿Por qué les comento esto? Porque, por ejemplo, si quieres saber cómo se hace la H o la J o la K, por ejemplo, acá está. Entonces, lo que haces es una buena idea imprimirte el abecedario completo, tanto en mayúsculas como en minúsculas, sobre todo, por ejemplo, para conocer las mayúsculas. Y a partir de ahí ya puedes comenzar a dibujar estas letras para conocer, por ejemplo, cómo se hace la W, cómo hacer la M. Hay distintas formas de hacer la M en caligrafía, pero por ejemplo acá esta podría ser un primer paso para ayudarte, para saber cómo comenzar. Por ejemplo, cómo hacer la R en mayúscula. No solamente las minúsculas quizás las tenemos más aprendidas, pero esta tipografía, y hay más como este tipo, te ayuda a conocer cómo podías hacer las letras que tienen más floritura, que son la mayúscula, la inicial, ¿no? La letra inicial de la palabra. Así que esta letra o esta tipografía búsquenla, y hay más, o sea, pero yo encontré que esta estaba perfecta para comenzar. Así que bájenla, descárguenla, impriman el abecedario completo, tanto en mayúscula y en minúscula, y eso les va a servir para iniciar esto del uso de la tipografía, aprender la tipografía. Bueno, vamos a la práctica entonces. Yo me voy a pasar ahora. Por acá tengo. Y ya, ahí tengo el iPad. Muy bien. Vamos a... un dato interesante. Hay cover o protectores del iPad que traen, ya viene incluido el espacio para colocar el Apple Pencil. Se los comento porque es bien interesante, práctico, y en realidad ayuda mucho porque el Apple Pencil, por lo menos la versión número 1, hay dos versiones. La número 1 es cilíndrica y puede rodar por una mesa y caer al piso y se malogra. Es un lápiz bastante delicado. De hecho, le voy a comprar una funda de silicona que venden en el caso de caída, y aparte evita que se vaya por la mesa rodando. Y lo protege. Por eso, además, es un accesorio un poco caro. Cuesta alrededor de 100, 110 dólares. O sea, más de 400, 450 soles nuevo. Claro, dependiendo de la tienda, lo vas a encontrar entre 450 y 500 soles este lápiz. Entonces, que se caiga y se malogre sería una gran tragedia. Así que yo lo voy a escoger. Ya encontré una funda completa que le pone, y aparte queda más práctico para tomarlo. Encuentro que el lápiz, podríamos decirlo como crítica, en la versión 1 es, al ser demasiado pulido, el plástico, se resfala un poquito de la mano. Necesita un mejor agarre. En la versión 2 lo han hecho hexagonal, que creo que es la mejor opción. Tiene un mejor agarre para la mano. La segunda generación del Apple Pencil, pero la primera es cilíndrica. Por lo menos yo lo que voy a hacer, que ya encontré, es comprar una funda plástica, una funda de silicona que lo cubre completo, protege las caídas y además es más ergonómico para tomarlo y que no se resfala. Cuesta 20 soles, creo, la fundita.
y hay de distintos colores. Bueno, vamos a acá. Acá están los dibujos que yo he ido avanzando. Algunos los he ido colocando en el este, por ejemplo, esta es más ilustración que vamos a verlo en las próximas clases. Está hecho con bastantes capas. Aquí están las capas. Cada parte del dibujo es una capa. Y es interesante, una vez que ya aprendes, como les decía, los trucos del Procreate, cómo funcionan las capas, las máscaras de recorte, el pintar protegiendo el canal alfa, te ayuda a hacer mejores dibujos, mejores ilustraciones. Esta sección de aquí es donde estoy haciendo todo lo que es caligrafía y lettering. Este es el aviso que hice para la clase de hoy. Ustedes lo han visto. De hecho, cuando comenzó la clase, este es lo que estaba. Y acá está lo que les comentaba. Voy a ocultar este texto. Están dos capas. Lo que ustedes ven abajo son las guías que yo hago. Las hago con las mismas líneas, ¿cierto? Acá está bloqueada esta capa. Bien. Estas guías las hago con las mismas herramientas del programa y me permite ponerlas como fondo, les bajo un poquito la opacidad y me siguen como guía para el dibujo. Entonces es mucho más fácil hacer la tipografía sobre estas líneas, ¿no? Queda perfecto, quedan a la misma altura, puedo lograr una mejor coherencia en el trazo. Ahora les quiero mostrar la guía para la práctica de caligráfica. Esta guía que ustedes ven de fondo la hice en Illustrator. Me es más simple, me es más rápido hacerlo en ese programa. Una vez que hago porque las puedo separar a la misma distancia, ¿cierto? Me queda más práctico hacerlo ahí que acá. Una vez que lo hago en Illustrator, lo exporto como un PNG y acá lo coloco como una capa. ¿Ven? Acá la tengo, voy a desbloquear esta capa, voy a ocultarla de arriba y puedo manejar la opacidad, claro. Ahí estaría el 100% de opacidad y le bajo la opacidad para que en realidad se vea un poquito menos y la bloqueo. Y sobre esta capa hago una capa nueva en donde voy a ir dibujando mi práctica de caligrafía. Vamos a practicar un poco. Acá tengo algunas de los dibujos, de los 7 dibujos de línea que tú tienes que aprender sí o sí. El trazo vertical, ¿cierto? El trazo con una pequeña curva, la vuelta de campana y el compuesto, que son los que más se usan y que combinados junto con el óvalo podrías tener todas las tipografías del alfabeto en minúscula, combinando todo eso. Vamos a tomar el lápiz y voy a buscar un pincel que ya se los mostré en las clases anteriores. Acá los pinceles hay mucha variedad de pincel, pero los que yo utilizo para lettering son los que están en caligrafía. También quiero comentarles que Procreate te permite descargar de algunas páginas más pinceles, más especializados. De hecho, hay algunos sitios que los venden. Y también podemos crear nuestros propios pinceles, que es algo que vamos a ver, les quiero enseñar ya en la próxima clase, cómo crearte pinceles para caligrafía o para el trabajo artístico. Yo uso acá un pincel que ya viene en Procreate, por eso lo uso bastante, se llama el pincel exquisito, que es un pincel para hacer caligrafías. Vamos a ver, voy a ponerle un color negro y vamos a ver si el grosor está perfecto. Sí, está perfecto. Entonces lo que hago acá con esta hoja es una práctica para memorizar el trazo y lograr que siempre se vea igual. A veces uno se equivoca. Recuerda que si te equivocas y quieres repetir un trazo, tocas la pantalla con 2 dedos. Ese es el deshacer. Y rehacer con 3 dedos. Esos son los gestos que el Procreate reconoce para deshacer o volver a hacer. Entonces, de esta manera puedo ir repitiendo el trazo hasta que mecanice el movimiento. Lo puedo hacer todas las veces que quiera, puedo ocultar una este quedó muy bueno, y puedo ir poco a poco calificándome, o sea, viendo cuáles son los trazos que están mejor y los trazos, por ejemplo, nada, quedó en una muy grueso, entonces puedo ir practicando. Recuerda que el Apple Pencil reconoce en la pantalla la presión, o sea, si presiono mucho el trazo es demasiado grueso, o sea,
tengo que practicar bastante, por eso es importante la práctica para lograr aprender a hacer trazos perfectos, que sean siempre iguales, con el mismo grosor. Bien, veamos el otro. Este siguiente trazo es el que se conoce como línea y curva, ¿no? Entonces comienza con una línea gruesa y se regresa con una curva. Comienza con una línea gruesa y regresa con una curva hacia arriba. Comienza con una línea gruesa, ese no me gustó, lo repito. Estoy un poco incómodo, a ver, voy a acomodarme mejor. Por ahí está mucho mejor el trazo. Siempre lo que pasa es que lo estoy sosteniendo en el aire para poder hablarles al micrófono y poder hacer, digamos, la parte del video salga bien. Pero normalmente esto lo apoyo sobre una mesa para tener una mejor superficie de trabajo. Entonces comienzo con un trazo y regreso con una curva. Se supone que el trazo es grueso al primero y el regreso de la curva es delgado, ¿no? Y hay que practicarlo hasta que nos salga perfecto. Por ahí está mucho mejor. Ahora, el siguiente trazo es la vuelta de campana. Entonces, este trazo comienza delgado y debe retornar grueso con una pequeña curvita al final. Ahí. Mucho mejor. Veamos ahí si estoy más cómodo. Entonces, sube delgado, regresa grueso y termina con una pequeña curvita. Creo que esta curvita que le hice fue muy exagerada. Tiene que ser más chiquita. Y lo voy a practicar. Ahí. Una pequeña curva al final. Entonces, si se fijan, la guía que he hecho es muy útil porque me da el grosor de la letra, me da la altitud y la separación. Así la práctica es, creo que es más efectiva que hacerla sobre una... Ahora, si lo hago esto, lo hago sobre una hoja en blanco. A ver, voy a apagar la guía. Si lo hago sobre una hoja en blanco es realmente complejo porque tendría que trazarme líneas imaginarias y no van a quedar todas iguales. Así que de todas maneras se necesita cuando uno comienza estas pequeñas guías que ayudan a que la caligrafía quede mejor hecha. Bien, voy a practicar la última que es el trazo compuesto. Comienza con una línea delgada, baja con una línea gruesa y vuelve a subir con una línea delgada. O sea, tiene de todo. A ver, sube delgada, baja gruesa y sube delgada. Son una línea, dos líneas, tres. Lo puedes practicar, recuerda, con un plumón. Si tienes hojas, puedes imprimir plantillas de estas, puedes hacer el dibujo de la guía. Voy a compartir el archivo de Illustrator también para que lo puedan descargar, esta guía. Lo puedes descargar y lo puedes imprimir y luego con un pincel o con el pincel que les comenté que lo venden en esta tienda en Miraflores o con un plumón de punta plana. Se podía practicar en físico, en un papel, ¿no? En una hoja 4, por ejemplo. Alguien me preguntó el otro día sobre los tipos que iPad es recomendable. Creo que yo en la primera clase comenté y de hecho le mostré la página de Apple en donde recomendaban a partir de qué versión de iPad es posible utilizar el Apple Pencil. No todas las versiones, obviamente las primeras versiones del programa, perdón, las primeras versiones del iPad no los reconoce el Apple Pencil. O sea, a partir de la sexta generación y de los iPad Pro, que son iPad más robustos, con mejor procesador, más memoria, las pantallas más grandes, esos son los mejores todavía. Pero a partir de la sexta generación ya puedes usar el Apple Pencil, ¿no?
Actualmente creo que está en la octava generación. Este año 2020 apareció hace poco, hace menos de un mes, un poquito más de un mes, aparecieron las nuevas versiones de iPad y salió la octava generación. Y los iPad Pro creo que están en la cuarta generación. Bueno, quería mostrarles cómo practicar y aprender y mecanizar el trazado. Esto es lo ideal para aprender a trabajar con el haciendo las tipografías. Acá tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, esta tipografía ya se sale un poco de lo que yo les he enseñado. Más bien está hecha más manualizada, o sea, un poco jugando al estilo libre. Se van a dar cuenta porque, por ejemplo, entre la A y la E hay distintos tamaños, hay una ligera diferencia de tamaño porque no hice líneas guías, porque también se puede hacer así. Recuerden que para hacer un buen trabajo caligráfico, primero tengo que aprenderme las reglas y a partir de las reglas las puedo romper. Por ejemplo, acá rompí un poco las reglas de lo que les estaba comentando y decidí hacer un trabajo más suelto, más decorativo. Quiero mostrarles cómo hice este aviso, que es el aviso que ustedes están viendo, el que hice para publicar, para promocionar la clase el día de hoy. Les quiero mostrar cómo hice desde la guía. Por ejemplo, voy a ocultar lo que tengo acá, esto. Esta es la guía. Por ejemplo, acá no fue necesario hacer una guía en Illustrator porque utilicé las herramientas del programa. Por ejemplo, utilicé el pincel más simple para dibujar, que está... ¿dónde está? Acá está, la monolínea. Con la monolínea estoy un poco incómodo acá. A ver si me puedo mover un poquito. Claro, lo que hice fue... tengo que crear una capa. Voy a hacer la línea, una guía por lo menos. Enderezo la línea. Hago la siguiente. Mantengo presionado un dedo sobre la pantalla para que se enderezca la línea. Y voy a hacer una más. Ya, ahí tengo podríamos decir, la guía. Entonces tomo esto con la herramienta de selección, la giro. Y luego la duplico. Así hice la guía que utilicé en el fondo. Luego, obviamente, como esta es una capa, voy a jugar con la opacidad. Le bajo la opacidad para que no me moleste tanto la línea. Y luego la duplico. Voy a duplicar acá. Tomo la herramienta de selección y la muevo. Entonces, así hice las guías de fondo. La hice de esta forma. Como es simple, no fue necesario pasarme a Illustrator para hacer este ejercicio. Entonces, voy a eliminar esta. Voy a eliminar esta y me voy a quedar con la que hice previamente, que es un poquito más pequeña. Quiero repetir un poco las letras que usé para el aviso. Bien, las voy a poner en opacidad, por lo menos un 20%. Esta también me van a servir como línea guía. Algo que hago también bastante es que no me quedo con la primera que dibujo. Más bien dibujo la primera y esa hago lo que estoy haciendo ahora. La dejo como fondo y sobre esa ya hago una segunda versión que obviamente me queda mejor que la primera. Puedo ir ajustando los espacios, los tamaños, las curvas. Entonces al dibujarla por segunda vez encima de la otra mejora bastante digamos lo que es la precisión. Voy a colocar el color blanco, voy a tomar el pincel y me voy a cambiar al pincel que estoy usando bastante, que se llama pincel de exquisito, que es un pincel del grupo de las caligrafías. A ver si me acomodo por acá. Bien, veamos si me sale. Recuerden que puedo hacer zoom con 2 dedos para comenzar y delgado, acá tiene que hacerse más grueso y termina en delgado. Si no estoy contento, 2 dedos en la pantalla para deshacer y volver a hacerla.
mucho mejor. Ahora la R. Ya, se dan cuenta que a medida que uno lo va practicando una y otra vez, los movimientos se comienzan a mecanizar y el resultado obviamente es más bonito, mucho mejor. Acá tengo que hacer el óvalo, lo de la práctica de hoy, el óvalo, y luego hago el palito básico. Le llamo palito, ¿cierto?, a la línea que hacemos para acompañar a la letra A. Ahora este es el trazo largo ascendente, descendente, que es este, y sube. Esta es una T, así que le voy a hacer un palito acá. Esta es la primera línea, la línea básica. Y la B me gusta hacerla de esta forma, que termine la curva hacia el lado opuesto. Voy a hacer el palito el puntito de la I como un tracito chiquito. Y por último la E. Ahora, como esto es más suelto, me puedo dar por ejemplo, el gusto de hacer que la E sea un poquito más, el último palito más largo. Algo que puedo hacer, que creo que se los mostré en la clase pasada, es que en Procreate tú puedes tomar una herramienta de selección, seleccionar una letra, tomar la herramienta para mover esto y lo puedo acomodar, ¿ven? Entonces, si una letra no quedó con la separación precisa, por ejemplo, considero que me quedó muy junto, entonces lo puedo separar. Incluso lo podía girar por si quisiera mejorar la inclinación. Y luego tomo las mismas herramientas y se queda ahí. Entonces ahí ya escribí la primera palabra y vamos con la segunda. Esta L tiene un poquito más de floritura. Siempre la mayúscula tiene más floritura. Vamos a ver si la podemos hacer a la primera. Comienza delgada, sube gruesa, delgada, gruesa, delgada, gruesa. Es una combinación de todo, ¿eh? Ahí la vamos a hacer de nuevo. Por ahí está, mucho mejor. La voy a seleccionar y la voy a mover un poco para que no se me pegue mucho con la T. Y ahí está, perfecta. Continúo. No me gustó mucho, lo repito. Ya, mucho mejor. Puedo ir repitiendo las veces que desea. Recuerda que en el iPad con dos dedos puedes deshacer, mucho más simple. Este es el largo descendente, otro largo descendente y está unido por un puente que sería la T. Puedo hacerlo más arriba. Ahí. Ya, se supone que aquí debe comenzar delgadito, hacerse grueso y terminar en delgado. Perfecto. Vamos a hacerla. En comparación con la otra, esta me quedó más chiquita. Debo tratar de que las letras queden parecidas. Mucho mejor. Ahora voy moviendo el canvas, el fondo. Si no me estoy a gusto con la letra, lo puedo repetir. Mucho mejor. Y acá la N me voy a tomar una licencia. O sea, hay una forma de hacer la letra N, pero uno puede, recuerda, cuando ya conoce las reglas, puedes romper las reglas, puedes hacer la minúscula de otra forma para que se vea más artística. Entonces voy a mostrarles cómo hice esta. Ya, más o menos así. La idea es que vaya pasando del grueso al delgado, grueso al delgado, combinando. Es un poco la combinación, ¿no? Quiero hacerlo en un solo trazo. Ya, por ahí está mucho mejor. Y vamos con la última. La última, la letra G, tiene tres cosas. Tiene el óvalo, tiene el largo descendente y tiene una pequeña floritura para terminar la tipografía. Vamos a ver. Primero el óvalo. Ya, ahí está el óvalo.
el largo descendente y lo termino con una floritura. Y ahí lo tenemos. Vamos a ocultar la capa que tengo de fondo porque quiero ver solamente el lettering que hice recién. Y está bastante bien. Recuerden que estoy un poco incómodo. Hacerlo en vivo no es lo mismo que estar tranquilo, sin estar transmitiendo, sin estar hablando lo que uno está haciendo. A veces hacerlo de esta forma no es tan precisa como yo quisiera, pero la idea es mostrarles un poco cómo es el trabajo. Y queda bastante bien. Luego ya podía ocultar la capa guía que está acá. Y esto lo puedo enviar a otro programa. Puedo corregir algunas letras, repetir algunas de repente que no estoy muy conforme, pero la vamos a dejar así. Y lo que hice yo, bueno, voy a ocultar esto, voy a dejar las que hice. Lo que hice fue para hacer el aviso en Photoshop. Lo que hice fue exportar esto, compartir y mandarlo como PSD. A mandarlo como PSD ya tengo las capas, lo mando por iDrop. Bueno, estoy usando la conexión en este momento, pero lo puedo mandar por iDrop al programa que esté utilizando, a la computadora que esté conectada en este minuto, o lo puedo guardar y luego ya lo puedo pasar a la computadora para seguir. ¿Qué hice en Photoshop? Bueno, le hice un poquito de sombra, le puse un poco de textura abajo y obviamente ya lo creé como un aviso. El aviso que ustedes vieron el día de hoy que estaba en el encabezado del volante de la clase. Bueno, estamos terminando hoy día. Recuerden que hoy día hemos visto cómo comenzar con el lettering ya un poco más en serio. Les recomiendo esto. Yo voy a dejar las líneas guías para que ustedes practiquen. Recuerden, si no tengo un iPad, lo puedo hacer con un plumón plano o con el pincel que puedo comprar en la librería, que ya les voy a dar el dato también. Y ahí comenzar a hacer tipografías en papel. Así comienza la mayoría, en papel. Y ya después, ¿cierto? Si tiene la posibilidad de tener un equipo como el que estoy usando yo, que es gentileza de eMarket, ya podías comenzar a trabajar con este programa. Ahora, les recomiendo, estoy viendo mucho trabajo con Procreate. Estoy siguiendo algunas páginas en internet de ilustradores y gente que hace lettering, y es algo que se está usando mucho, sobre todo el Procreate. Esto también lo hice acá, miren. Esta tipografía la hice para la semana pasada, y se puede dar volumen. Le di volumen y sombra, o sea, hice como un lettering 3D. Esto también se hace completamente en el Procreate. Procreate es un programa que, como les decía, lo estoy viendo que se está usando mucho a nivel de diseñadores. Así que creo que es el momento exacto, antes que ya después todo el mundo lo esté usando. Creo que es mejor comenzar nosotros, ¿no? O sea, ser pioneros. Algunos ejemplos que he estado haciendo. Bueno, la próxima semana vamos a ver trabajos con mayúsculas y cómo crear nuestros propios pinceles. O sea, porque yo estoy usando los que trae el programa, pero si quisiera hacer algún pincel distinto, con otra textura, con otro detalle, lo podemos crear. Así que la próxima clase vamos a trabajar un poco sobre eso, sobre cómo crear pinceles, y me gustaría mostrarles el proceso de las mayúsculas, porque también hago una línea guía, y a partir de esa línea guía voy trabajando las mayúsculas, que para mí son interesantes porque puedo jugar un poco más con las curvas, con las líneas, hacer un poco más de floritura. Yo comienzo a despedirme, ya nos encontramos el jueves. El jueves vamos a seguir hablando de tipografía en diseño gráfico. Entonces pasado hablamos de las tipografías más usadas en diseño, y vamos a ver diseños de logo que han usado tipografías específicas, que a lo mejor tú no te hayas dado cuenta. Vamos a estar viendo eso. Les dejo mis redes sociales. Así que el jueves a las 11 vamos a seguir viendo tipografía, pero en diseño gráfico. Patreon, no se olviden del Patreon para la gente que quiera colaborar, ser auspiciador de este proyecto. Las clases anteriores, por ejemplo, si te perdiste las primeras clases de Procreate para configurar, para aprender a usarlo, están acá. Revisa siempre las clases anteriores. Llevamos 4 meses de clase, este es el 5.º mes. Y finalmente, cierto, agradecer a eMarket. Estas clases, por lo menos todo el mes de octubre, fueron posibles gracias a
el iPad que me enviaron para que yo pueda mostrar las virtudes, las bondades del diseño gráfico en esta herramienta que ahora, cierto, le estoy tomando más el peso. Anteriormente no lo usaba tanto para el trabajo de diseño, porque la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a la pantalla, al computador, a la laptop y en algunos casos a la Wacom, ¿no? Pero estoy viendo grandes posibilidades para esta herramienta que quiero seguir usando y sacándole provecho. Muy bien, yo ya me despido, sería hasta el jueves, nos encontramos nuevamente con la clase de diseño acá a las 11 de 11 a 11:45 aproximadamente. Soy Luis Alarcón y esto ha sido todo por hoy y nos vemos el jueves.